Por fin estamos en la Isla Sur. No nos lo creemos después de tantísimos meses deseando venir a esta isla. La supuesta isla más bonita, más impresionante y más espectacular. Vamos a recorrerla durante unos 20 y pico días y esperemos que no nos decepcione porque tenemos expectativas altísimas. Altísimas. Hemos venido al súper, ahora que somos camperinos y tenemos que cocinarnos. A ver, nada, 4 cosillas básicas para sobrevivir hoy. Hay 3 supermercados muy famosos aquí en Nueva Zelanda. Uno es New World, otro es Countdown y otro es Pack and Save. Pack and Save es el más barato de todos y es en el que compramos nosotros siempre. Es gigante y hay de todo, así que apuntadlo. El más barato. Pues acabamos de hacer la primera paradita del día y estamos en el lago Rotoiti, que es uno de los lagos más bonitos que he visto yo. La verdad, con las montañas saliendo del lago, bueno, hay muchísima gente, se ve que es un sitio bastante turístico, pero es que vale la pena, es que es precioso y hace un día estupendo, hace un calor, mirad el cogollo de verano, calor de justicia. Aquí no se puede acampar y aquí tampoco se puede cocinar. Qué sitio más bonito, eso sí, está llenísimo de gente, más de la que esperábamos. La gente se está bañando, están ahí tumbaditos, comiendo tranquilamente. Nosotros vamos, pues no sé, a ver las vistas y quizá a volar a Pipeto, ojalá. Se está muy bien aquí y oye, una parada interesante. No sabemos si imprescindible porque acaba de empezar la ruta por el sur de Nueva Zelanda y veremos a ver. Ya nos vamos, ya lo hemos visto. ¿Conclusión? Es una parada muy rápida. Está bonito, pero... no es el sitio más espectacular del mundo, es bonito. Yo recomiendo la parada si suben hacia el norte de la Isla Sur. La verdad es que si vas con mucho tiempo, un sitio para pasar un buen rato, sí. Nos hemos parado a comer, nos vamos a comer una ensaladita que nos ha costado, mirad, esto nos ha costado el supermercado 8 pavos de aquí, que son unos casi 5 euros casi. Un poquito, bueno, average. Y yo me he cogido también, como este San Jacobo de bacon y queso. Hola. Hola. Hemos parado justo al ladito del baño, que ya lo hemos dicho unas veces, hay baño gratuito en todas las ciudades de Nueva Zelanda. Llevamos unas 3 horas de camino, contando la parada y tal. Y bueno, nos quedan 2 horitas más y vamos a visitar todavía un par de cosas más. Vamos justos de tiempo, así que a comer rápido. Ya carretera y manta otra vez, pero sin manta porque hace calorcito. Hola, Sandra feliz. ¡Me muero! ¿Panteritas? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, mira qué bonito! Ay, sí, hola, pequeñito. ¡Ay! ¡Ay, me muero de amor! Esto es lo más bonito que he visto en Nueva Zelanda. Me muero. Nueva Zelanda. Me quiero llevar uno al coche. Vaya carretera de infarto acabamos de pasar. Hemos subido al cielo. De verdad, yo estaba conduciendo y he mirado un momento al lado izquierdo y he visto el precipicio porque no había nada, o sea, ahí te vas de la curva y te vas. ¡Qué miedo! Esperamos que las vistas de este mirador y el lugar que vayamos a visitar luego merezcan la pena porque yo he ido pasándolo mal. Ay, qué bonito. Pero para allá, no, para allá. El mar. La Pobla Tornesa. Sandra. No me digáis que no estamos altos. O sea, ojalá se aprecie porque las casas están allí como... ¿A cuántos metros estaremos? 1000. Bueno, Jorge ahora nos lo dirás, ¿verdad? Os lo diré. ¿Qué haces? Comiéndome un pipo. Que llevamos ya 1 hora y pico de trayecto y hemos pasado por el pueblo de Takaka, que es uno de los principales para visitar la zona de Abel Tasman, una zona que no vamos a visitar nosotros. Estaba llenísimo de gente comprando heladitos y hemos dicho, oye, ¿por qué no nosotros también? Este helado está muy bueno, es todo natural, de hecho, o sea, lo hacen con la fruta directamente ahí y nos ha costado la friolera de 6,50 cada uno. Y está muy bueno, lo que es grandísimo y a mí ya me sobra la mitad.
Hay que decir que no llevamos solo 1 hora de trayecto, sino que hoy en total vamos a hacer como unas 5 horitas, ¿no? 5 horitas más o menos de trayecto y llevamos como 4 conduciendo, o sea que nos queda... Bueno, nos queda como 50 minutitos para llegar a los destinos de hoy que queremos visitar antes de que caiga la tarde. La tarde ya ha caído, antes de que caiga la noche, y de ahí al camping. Uf, cómo ha cambiado el tiempo, hace un frío ahora, un aire frío. Y estamos yendo hacia un mirador para una de las playas más bonitas y más espectaculares de aquí del norte, la isla sur. Ya pasando la zona de Abel Tasman, hacia arriba. ¡Oli! ¡Oli! Y acabas de aparcar en el parking que está aquí a 200 metros del mirador. Y no sabemos dónde vamos a dormir. No tenemos alojamiento, no tenemos camping. O sea que no sabemos dónde dejar el coche. Vamos a improvisar este viaje, ¿no? No tenemos agua tampoco. Tampoco. Ni para cocinar. ¡Chay! Es que no hemos hecho fans de Peso Pluma. ¡Qué bonito! Nosotros hemos dejado el coche justo en el parking. Nada, 200 metros caminar hasta llegar aquí, a este mirador. Pero realmente se pueden hacer unos cuantos hikings. Se puede dejar más lejos. Hemos visto uno que eran como 45 minutos andando hasta llegar hasta aquí. Y creo que hay diferentes rutas. La verdad que mirar detrás de mí, que ver de todo. Todo prado, todo bonito. ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Carajo! Vamos a entrar al calor. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¿Cómo ha ido la foto? Pues bien, pero se me ha olvidado el móvil. Iba a grabar un reel y se me ha olvidado el móvil, así que con la cámara he podido sacar algo. ¡Y nos vamos a la playa! ¿Frío? Viento y frío también. 20 minutos tenemos por delante para llegar a la playa. Pensábamos que sería a pie de pista, pero hay que caminar un poco. La verdad, mira que venía hasta aquí porque estamos ahora mismo en la punta norte de la isla sur y es un palizón para venir hasta aquí que te da, pero yo creo que merece la pena. Muy guay, muy bonito. ¿Jorge? ¡Mucho viento! No, mucho viento, pero... acabo de comer media arena playa. Mucho viento, pero está bonito. Un 10, bueno, un 8 le quitaría el viento y un poco el frío y le pondría un sol y le quitaría la marea para poder hacer la foto perfecta, pero bueno, quitado todo eso le pondría un 8 y ahora ya sí, en momento va a anochecer, vamos a buscar un camping y eso, a ver dónde dormimos. Son como las 10 de la noche, quizá un poco más. ¿Qué ha pasado? Seguimos en la búsqueda de un camping y diréis, pero ¿dónde estáis parece un camping? Efectivamente. Pero os vamos a contar cómo hemos llegado hasta aquí. Pues bien, nosotros ingenuos, bueno, sí, muy ingenuos, muy tontos, llamadnos como queráis. A sabiendas. A las 8 de la noche, 8 y media, íbamos dispuestos a encontrar un camping. ¿Qué ha pasado? Efectivamente, no hay camping a esa hora. Para los que vayáis a venir a Nueva Zelanda. A ver, los campings cierran de 5 a 7. Con lo cual, a las 8 y media no te contestan el dato. La conclusión que está todo lleno. ¿Y qué ha pasado? Nos hemos visto desesperados, hemos conducido como 1 hora ya de noche, que no nos gusta porque hay posibilidad de matar possums, que si no sabéis lo que son los possums, os dejamos un vídeo por aquí. Que no es que hayamos matado un possum, pero explicamos un poco acerca de este tema. La cuestión que hemos entrado a un camping con la ilusión de decir, bueno, pues dormimos aquí. ¿Qué pasa? Que lo vemos como muy lleno, como todo. Entonces hemos aparcado en un sitio, hemos venido, nos hemos hecho unos noodles de estos sabrosos, hemos ido al baño y hemos llenado el agua. Y ahora, después de hacer esto, Jorge está acabando. No hemos llenado el agua en el baño, aclaración. Vale. Hemos ido al baño y aparte hemos llenado el agua. Sí. Total, que como nos sentimos mal de que esto no está bien hecho. A ver, que nosotros no tendríamos problema en quedarnos aquí y pagar por la mañana. Pero tampoco lo vamos a hacer. Pero es que no lo vamos a hacer porque creemos que donde estamos aparcados no se puede aparcar. Y que a lo mejor es el sitio de alguien que viene más tarde que nosotros. Cosa que nos extrañaría porque no creo que nadie sea tan poco inteligente como nosotros.
La cuestión es que nos vamos ahora, 10:30. Nada más acabemos a buscar un lugar donde dormir. En la calle va a ser porque el camping ya están todos cerrados. ¿Dónde dormimos al final? Bueno, ¿dónde vamos a intentar dormir? Pues en una especie de parking durante el día en medio del bosque. De estas paradas que hay en la carretera al ladito, no se puede acampar y vamos a acampar. La pregunta es, ¿nos multarán? ¿No nos multarán? ¿Estáis de acuerdo con esta práctica si no tenéis ninguna opción más? Porque no, está todo cerrado, es que no Sí, tenemos dónde tío. dormir. Sí. ¿Qué Y haríais? hemos conducido ya 1 hora. Un sueño que tenemos. ¿Creéis que esto es ilegal? Pues entonces esperad a ver lo que vamos a hacer ahora. No, pero claro que es ilegal, pero ¿qué vamos a hacer? Hostia, ay, me asustó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacer otra acción? La cuestión es, en el próximo vídeo sabéis qué ha pasado con todo esto. ¿Sabéis qué ha pasado? Adiós. Chicos, efectivamente nos han multado. Ya es la segunda vez que nos multan aquí en Nueva Zelanda y hemos aprendido que donde pone no acampar es no acampar. Ayer sí que es cierto No teníamos más opción. que ya era, o sea, teníamos que conducir 1 hora pasando por un puerto de montaña a las 11 y pico de la noche, cansadísimo. Culpa nuestra por no haber reservado antes un parking, un camping, porque esto se llena todo. Pero bueno, ahí Nada, lo de los tenemos. errores se aprende, ¿no? Veremos cuánto es la multa, porque no lo sabemos todavía. Pasa sorpresa.